Sí. Hola, hola. Hola. Dice que pruebe otra forma. A ver. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? A ver, a ver. A ver. Hola. Uno, dos, probando, probando. ¿Me escuchan bien? A ver. Hola, Jessica, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Se escucha bien? Acá. Vamos preparando todo. Vamos. Hija, ¿no la llamas a Dani? Un segundito. Bueno, ya empezamos, ya arrancamos. Vamos preparando todas las cosas. Se escucha perfecto. Dani, ¿hablo directamente o me hacen preguntas? ¿Cómo es el...? ¿Hablo? Hablo. Te va llegando preguntas. Me está llegando. Ahí Yo no... listo. Acá está bien, mira. Acá está Daniela. Dani, saludá. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Cómo están? están? Buenas tardes. Sí, perfecto. Perfecto. Perfecto, estás conectado. Bárbaro. Listo. Muy bien. Excelente. Bueno, un gusto saludarles. Un gusto estar con ustedes. Bueno, yo estoy acá en Buenos Aires, Argentina. Soy el doctor Gabriel Floresiani. Soy médico, psicoterapeuta. Trabajo y me especializo en el tema de las neurociencias. Así que es un gusto poder estar con los docentes del reino. La verdad que la tarea de ustedes es muy importante. Es una tarea fundamental para llevar el conocimiento a las personas. Así que quiero agradecerles ante todo por la invitación. En esta tarde vamos a hablar, vamos a introducirnos en el tema de las neurociencias. Vamos a aplicarla a la educación, a la neuroeducación y también en algunos aspectos que tienen que ver con la espiritualidad, que tienen que ver con la ciencia y Dios, de qué manera podemos unir todo lo espiritual con la ciencia, ¿no? Que durante tanto tiempo estuvo dividida. Hubo una dicotomía muy importante entre ambas dimensiones. A mí me gusta decirle así. En la ciencia en general y particularmente vamos a ver en neurociencias, que es distintas disciplinas científicas que se han unido para explorar la mente humana. La mente humana es el área de nuestro ser menos conocida. La mente siempre ha tenido un halo de misterio, a través de los tiempos, porque no se pudo ver, no se entendía. Aún hoy en día se piensa que la mente es un humo, un aire, algo que está por ahí, no sabemos bien qué es, dónde está. En el caso de las personas de fe, también se han confundido operaciones que son mentales y se le ha llamado como operaciones espirituales. Eso también lo vamos a estar viendo, la línea es muy fina. Pero las neurociencias en los últimos años, desde el año 1990, han avanzado dramáticamente de la mano del avance tecnológico que hoy nos permite estudiar el cerebro en vivo, el cerebro cuando esté en funcionamiento. Esto está revolucionando todo nuestro conocimiento, nuestro acercamiento
a la comprensión de la mente. Pero durante la historia, la ciencia y la fe estuvieron unidas siempre. En el antiguo Egipto, en las culturas sumerias de la Mesopotamia, las culturas aquí en América, en el Perú hay culturas antiquísimas de 5.000 años de historia, civilizaciones allí en el Perú, los olmecas en México. Es decir, si nosotros vemos los rasgos de la historia antigua, de las civilizaciones antiguas, podemos observar que aquel que administraba la ciencia, aquel que administraba la medicina, era el sacerdote. Siempre el sacerdote fue el administrador de la ciencia y del conocimiento. Así que esto estaba unido, era el que administraba, el que brindaba. Cuando una persona tenía problemas en su salud, iba al sacerdote, estaba íntimamente relacionado. Pero fundamentalmente luego de la Edad Media hay mucha represión con respecto a la ciencia. Piensen que en este caso la Iglesia fue un agente que no favoreció el desarrollo de la ciencia, y hablo de la religión, ¿no? No hablo del cristianismo, porque el cristianismo en esto no tiene nada que ver, sino la religión instituida pensó que la ciencia se constituía en una amenaza permanente para la fe. La Iglesia se opuso a Galileo Galilei, se opuso a Bruno, se opuso a Newton, siempre se opuso. Y bueno, hoy en día muchas personas tienen esa misma concepción de la Iglesia y nos dicen, ¿no? Cuando luchamos contra el aborto, la ideología de género, en definitiva nos comentan nuestros críticos, bueno, pero la Iglesia siempre se opone, y nos mencionan todo esto. No ha sido siempre así. Sabemos que la Iglesia instituida no tiene por qué representar el concepto del cristianismo en general, ¿no? Pero fue fundamentalmente con la aparición de René Descartes, el creador del racionalismo, el cual dividió, o se produjo una suerte de dicotomía, o el famoso dualismo cartesiano, en el cual la razón fue dividida de lo espiritual. Esto fue muy de Descartes. A partir de ello, Occidente empieza a separar la línea de la razón y de la fe, dejando que lo espiritual y de la fe se encargue la Iglesia, y de la razón que se encargue la ciencia. Esto ya lleva unos 300 años siendo así en Occidente, esta división. Y esto ha impregnado, esta filosofía cartesiana ha impregnado la teología, nuestra teología, está impregnada de esto. Y creo que todavía nos cuesta bastante poder deshacernos de esta concepción cartesiana en el acercamiento a la teología, a Dios. Y cuestión que ha avanzado mucho, ¿no? Ha avanzado mucho, gracias a Dios. Hoy en día la Iglesia está mucho más abierta a los conocimientos científicos. Las neurociencias, entonces, es esta disciplina donde ha unido la medicina, la biología, la psicología, la endocrinología, la farmacología, es decir, varias ciencias que se han unido para explorar este campo, que aún si la ciencia ya era muchas veces para la Iglesia en sí misma percibida como un enemigo a batir o una amenaza para nuestra fe, imagínense las neurociencias, lo que se pueden llegar a constituir, ¿no? Mucha gente cristiana siente que las neurociencias también pueden ser un peligro para la fe y demás. Porque justamente las neurociencias, a explicar el funcionamiento de la mente, hoy sabemos cuáles regiones de la mente usa el cerebro para pensar. Pensamientos son biomoléculas, así que el pensamiento es químico. Las emociones,
que se producen en centros nerviosos, en el sistema límbico emocional, en el cerebro. La amígdala es un centro de neuronas en el cerebro en donde se sintetizan las emociones. Las emociones son neuropéptidos, también son sustancias químicas, moléculas químicas. Nuestros recuerdos, ¿dónde están? ¿No? Nosotros los cristianos en la pastoral y en la consejería trabajamos mucho sobre los recuerdos de las personas. Aquellos que practican la sanidad interior ministran sobre el pasado, de la historia del pasado de las personas. ¿Dónde están los recuerdos? ¿Dónde está esa imagen que la persona todavía tiene, esa vivencia emocional? ¿Dónde está? ¿Es un humo? ¿Es espiritual? Esto no lo sabíamos. Bueno, los recuerdos, todos nuestros recuerdos, están guardados en un centro del cerebro que se denomina el hipocampo. En el hipocampo, que es una región del sistema límbico emocional, ahí están guardados todos nuestros recuerdos que han tenido un impacto en nosotros, no solamente desde el momento que hemos nacido, sino que hoy sabemos que ya al final de la etapa embrionaria y luego en la etapa fetal, el feto tiene neuronas y guarda información sensitiva fundamentalmente en sus neuronas, de tal forma que muchas de las cuestiones que aún las personas siguen viviendo o siendo impactadas emocionalmente se produjeron en etapas tempranas de la vida, ¿no? Todavía estaban en el vientre de la mamá. Todos estos avances entonces están permitiendo las neurociencias. Hoy sabemos que en el tercer trimestre del embarazo un feto tiene la capacidad de oír y de pensar. Esto es revolucionario. Un feto pensar. Así que es una revolución muy importante. En muchos de los traumas que ustedes trabajan como docentes, los cuales no, ustedes trabajan sobre niños, sobre adolescentes, muchos traumas de los adolescentes son originados en la etapa fetal, mientras que estaban siendo gestionados. Entonces un niño de 6 años, 4 años ya puede tener problemas emocionales y ustedes tienen que convivir con eso en vuestro trabajo. Mucha explicación tiene que ver entonces en edades que prácticamente es, como les decía, durante los 9 meses del embarazo. Entonces hoy las neurociencias nos permiten desentrañar la conducta, lo cognitivo, la manera de razonar, de pensar, cómo tomamos las decisiones, cómo procesamos la información del medio ambiente. Esto entonces nos permite dar respuesta a muchísimas cosas. Cómo pienso, cómo me emociono, cuáles son los circuitos que procesan la información que estoy recibiendo. En el caso de la neuroeducación hay todo un desarrollo en este sentido. Se está avanzando mucho en los procesos de la mente humana con respecto a la pedagogía. Esto está revolucionando las neurociencias, producen una revolución en la pedagogía fundamentalmente. Hoy sabemos cómo aprende un niño, cómo aprende un adolescente, qué áreas del cerebro se ponen en funcionamiento cuando alguien está leyendo, o qué cerebro es más adecuado para que alguien se dedique a las matemáticas o al humanismo. Por ejemplo, nosotros, nuestro cráneo, ¿sí? Este es el cráneo, dentro del cráneo está la masa encefálica, pesa 1,5 kilos aproximadamente, el 90% del cerebro es agua, ustedes lo han visto en las figuras, ¿no? Son profesores, tienen circunvalaciones, está plegado porque de esa manera hay más superficie, consume muchísima energía del cuerpo. Entonces esta masa encefálica está dividida aquí, nuestro cerebro, en 2 hemisferios, un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho, haciendo un corte transversal, ¿no? Me estoy poniendo de modelo, ¿qué les parece? Soy el maniquí.
el modelo. Entonces, miren, un corte aquí, transversal de mi cráneo, de este lado el hemisferio izquierdo, de este lado el hemisferio derecho, que se une a través de un puente que se denomina el puente calloso, que envía información de ambos hemisferios, de tal manera que aquí podemos decir que hay dos cerebros básicamente independientes que se están conectando a través del cuerpo calloso. El cerebro izquierdo es más racional, más inteligente, más calculador, es más matemático, más físico, y del lado derecho es más holístico, más músico, artista, más creativo, más imaginativo. Entonces ustedes van a tener alumnos que son mejores en las matemáticas y otros chicos que les va a costar mucho más entender el álgebra, por ejemplo. Y hay otros chicos que van a ser excelentes en pinturas, artes manuales, en música, o más holísticos, más integrativos, y van a tener su hemisferio derecho dominante. Entonces esto nos ayuda también a comprender y entender que no todos los cerebros son iguales, no todas las mentes son iguales, y les diría más, no hay dos seres humanos iguales. Hoy en día ni lo hubo en la historia, ni lo habrá en el futuro. Todos somos distintos, todos tenemos capacidades distintas, genéticas distintas, pero hay patrones, ¿no? Hay patrones que llevan a una uniformidad de los patrones de conducta y demás, pero siempre con la particularidad del caso. Entonces las neurociencias nos ayudan a entender cómo es el proceso, cómo es un chico que tiene mayor capacidad para la matemática, la física. Bueno, seguramente su hemisferio izquierdo es más dominante que el derecho. Esto nos ayuda también a entender, no es que este chico no va a entender matemática, el otro no va a poder dibujar, pero no va a tener la habilidad que el otro tiene, y esto es una cuestión neuronal, es una cuestión ya que viene en la genética. Por ejemplo, mi trabajo es ser médico, soy psicoterapeuta, realizo mucho análisis en los pacientes. Evidentemente mi hemisferio izquierdo es el dominante, muy analítico, pero si les tengo que hacer un dibujo, ustedes me bochan, me mandan a repetir arte y dibujo de primer grado. Mis dibujos son absolutamente primitivos, porque no tengo la habilidad innata de ser un buen dibujante. Esto no significa que no puedo llegar a serlo. Entrenando mi habilidad, porque la tengo, artística, puedo desarrollarla y puedo mejorar en mi dibujo, ¿sí? Y así funciona el cerebro, y de la otra manera, pero no voy a ser de forma predisponente habilidoso ahí. Entonces las neurociencias nos explican todos estos procesos. También otra área de la ciencia que ha avanzado es la genética. Hoy en día el código genético está totalmente estudiado, descodificado. Hoy sabemos, tenemos 30.000 genes, y esto nos permite también conocer la genética de las personas. Podemos predecir conductas de este tipo, podemos entender la manera de pensar, de vivir de muchas personas, cómo los antepasados siguen teniendo una influencia en lo que nosotros somos. Hoy se sabe que hasta 3 y 4 generaciones de antepasados pueden o influencian emocionalmente en mí. Yo soy un hombre adulto, entonces no soy solamente lo que Gabriel quiere ser, sino que Gabriel son muchísimos procesos, aún genéticos, aún de mis antepasados, que hoy en día han terminado de formar mi personalidad, ¿sí? Bueno, Acosta Miri, ¿cómo estás? Hay muchísimos amigos que nos siguen en el vivo de todas las noches, ¿no? Dice que lo que los seguimos todas las noches sabemos. Sí, sabemos, mis dibujos de las neuronas parecen extraterrestres, lechos, cualquier cosa menos una neurona. Hacemos un vivo todas las noches con mi esposa Cecilia, quien es psiquiatra, por Face Live y Instagram. Googlean mi nombre y ahí está.
Hablamos de neurociencia, psicología, se llama Acompañados, para acompañarnos durante el tiempo de la cuarentena, así que están invitados a participar. Pero bueno, todo esto hace a las neurociencias, está íntimamente relacionado con la genética, y este es un sentido práctico. Ahora, para hilar con la cuestión del dualismo cartesiano, entonces toda esta área de la ciencia, de la razón, es como que se dejó a los científicos, y la Iglesia se mantuvo al margen, muchas veces percibiendo todos estos descubrimientos como una amenaza a la fe. Como les digo, no es así. Lo que sí tenemos que adaptarnos a la nueva información, no negarla. Sería un error gigantesco de los cristianos o de la Iglesia negar toda esta información. Hoy tenemos que renovar nuestra teología, nuestro acercamiento a muchísimas cuestiones, producto del avance de la ciencia, la cual, a mi entender y en mi experiencia, no inhabilita el conocimiento bíblico, ni contradice la Biblia. Más bien les aseguro que muchísimos descubrimientos científicos aún ayudan a discernir la Escritura de una manera más profunda que no teniendo este conocimiento. Hay cantidad de versículos neurocientíficos en la Escritura, que podemos entender procesos espirituales, mentales y que están en la Escritura. Por ejemplo, Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 a mí me gusta decir que es un versículo neurocientífico. Efesios 4:17 es otro versículo neurocientífico. Y así podríamos mencionar cualquiera, que habla de la mente, que habla de los procesos. Entonces no tenemos por qué hacer esta dicotomía ciencia y fe y sentirnos amenazados por este conocimiento, que juega a nuestro favor. El padre de la ciencia es Dios. El padre de la ciencia es Dios. Y si tenemos estos descubrimientos es porque Dios permite que los tengamos. Y miren que estoy usando la palabra descubrimiento porque el Creador, nuestro Dios, creó todas las cosas. Y también creó nuestro cerebro, y también creó nuestra mente, y creó los procesos mentales, y creó las proteínas, los genes, las neuronas, todo lo que nosotros somos. Entonces el Creador nos ha creado de esta manera. Lo que hace la ciencia, y en particular las neurociencias, es describir lo que Dios creó. ¿Cómo funciona? No lo sabíamos. Entonces, al no saberlo, desconocerlo y no tener respuestas, llamamos a muchas cuestiones espirituales. Yo soy pastor y también estudié teología, así que les hablo desde los dos puntos de vista, los tres puntos de vista, teológico, pastoral y científico, y no se contraponen en absoluto, y no le tengo que tener miedo a la información científica. Todo descubrimiento científico explica la obra de Dios y me ayuda a entender y comprenderla aún mayor. Dios nos ha creado así, no lo podemos negar. Las neurociencias no son del diablo, la ciencia no es del diablo, la ciencia es de Dios. Porque la ciencia, otra vez más, descubre lo que Dios ya hizo. La astrofísica, por ejemplo, ¿no? El estudio del universo profundo. No porque descubramos cuestiones que hoy no podemos explicar, no son ciertas, las podemos negar. No, Dios creó así el universo, lo creó de esa manera. Simplemente los astrofísicos están explicando cómo funciona. Y así podríamos hablar de la física cuántica, de la química, de las matemáticas. Solamente es abrir los ojos y descubrir lo que Dios ya ha hecho. Entonces, esto lo tenemos que entender profundamente. Entonces, esta es la primera parte, ¿no? La introducción de por qué la ciencia y la neurociencia van de la mano de la fe y van de la mano de la espiritualidad. Por otro lado, Jesús dentro de su equipo tenía a Lucas, y Lucas fue médico. Y si ustedes observan el detalle,
quien describe la venida del Espíritu Santo en Pentecostés en Hechos 1 y 2 es un médico, que es Lucas. Así que aún la Biblia y el Nuevo Testamento no hace una dicotomía. ¿Qué hacía un médico con Pablo? ¿Por qué Pablo se llevó a un médico en su equipo? Si él hacía milagros o tenía al Señor, pudo no haber llevado un médico y lo llevó con él. Entonces esta falsa dicotomía de la ciencia y la fe, durante mucho tiempo la Iglesia, algunas veces, no todo, pero sugería a la gente que deje la medicación, aún la medicación psiquiátrica. Todavía se podía permitir que alguien tome un antiácido o un antiinflamatorio, pero si alguien decía toma un ansiolítico, un antidepresivo, no todos, pero muchas veces, no, pero entonces no tenés fe, ¿dónde está Dios en vos? Eso es del diablo. Otro punto más. Muchísimos procesos que hemos dicho durante tiempo que eran del diablo, no eran del diablo, no son del diablo. Son cuestiones de profundos traumas psicoemocionales que están guardados en mi inconsciente profundo y situaciones, ¿no? O por ejemplo se les dijo a las personas que alucinaban, alucinaciones visuales o auditivas, que eran del demonio. Un esquizofrénico es una enfermedad mental. Hay un aumento de la dopamina, que es un neurotransmisor en el lóbulo frontal. Yo le doy un antipsicótico a un esquizofrénico y no alucina más. Entonces, de repente, no, escucho voces, escucho una voz que me llama, he visto cosas. Y obvio, no es una crítica, esto lo hacemos entre nosotros, somos todos del mismo equipo, simplemente para entender el concepto. No, ese era un paciente esquizofrénico, no estaba endemoniado. Entonces, esto es lo que la Iglesia debe entender y sumar el avance científico, y nos ayuda a reinterpretar muchísimas cuestiones, no la palabra de Dios, ¿no? Que sigue siendo la palabra de Dios hoy, ayer y por los siglos, ¿sí? Entonces, básicamente es esto, pero les vuelvo a decir, hay muchísima apertura hoy en día, gracias a Dios, en la Iglesia, con todo este tipo de cuestiones que nos van a ayudar y nos van a favorecer. Con respecto a la educación, y ya voy a las preguntas, que hay muchísimas, con respecto a la educación, neuroeducación ha avanzado. Yo les recomiendo que exploren este campo de las neurociencias como docentes, porque van a entender cuál es el proceso de aprendizaje, por qué no aprende un niño, cuáles son los circuitos neuronales que se ponen en juego para un correcto performance educativo, cuáles son los neurotransmisores. Los neurotransmisores son las sustancias químicas que a través de la sinapsis le comunican a la otra neurona la información. Bueno, hoy sabemos que determinados neurotransmisores, si están en menor concentración en el espacio sináptico, ese chico no va a aprender correctamente. Sabemos cuáles son las cuestiones como una ansiedad y otras patologías, por así decirlo, que van a impedir también que ese chico pueda tener buena conducta. Bueno, la información de las neurociencias nos van a permitir tener un pantallazo cómo funciona el cerebro de nuestros alumnos, cómo funciona el cerebro de los niños en preescolar, en primaria, en los púberes, en los adolescentes, en los jóvenes. Así que para ustedes que trabajan con toda esta población, van a poder entender el cerebro de cada uno de ellos y van a ser más precisos, o al menos van a saber cómo actuar en forma más objetiva, y también los va a tranquilizar muchísimo porque van a poder dar respuestas y entender muchas de las conductas que esos chicos están teniendo. Muy bien. A ver, estoy viendo la hora porque no sé cuánto tiempo tengo. A ver, vamos a los saludos y a las preguntas. Bueno, Jessica, hola. Docente del Reino, hola, ¿qué tal? Eli, bien. Se escucha perfecto. Sandra Enrin, bendiciones de Colorado, Formosa, muchas gracias. Eli, gracias. Miri, doctor, hola. Cecilia Pereira, saludos de Virasolo, Corrientes. Chino Pulián desde Bariloche. Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo está? Liliana Silvana Francese Caramuti, hola desde Reconquista Santa Fe.
Elena Rodríguez desde Neuquén, Rosa y David Cuellar desde Apolinario Sarabia Salta, bueno, muy federal, ¿eh? Muy bien, docente del Reino, súper federal. Sandra Barreto desde Misiones, Caro Prini, buenas noches, buenas tardes desde Rincón de los Sauces. Gabriela Marino, buenas tardes doctor, qué bueno es poder escucharle, gracias. Matías desde Lincoln, desde Trelew, Chubut, Espachano Paile, bueno, Daniela, Gustavo, ¿cómo estás? Desde Concordia, Guillermo Monzón, Silvia, ¿cómo estás? Rubén, Lidia, bueno, Rosana, bueno, muy bien, desde Chubut, también Barrientos, bueno, Ana Graciela Larralde, excelente capacitación, bien acompañados. Marta Noriega desde San Cristóbal Santa Fe, Ruth Le Citra dice: la ciencia y más la biología demuestran hasta las maldiciones de tercera y cuarta generación. Sí, es así, Ruth. Hemos leído y hemos estudiado y hemos predicado el pasaje en Éxodo que dice que el Señor visita la maldad sobre los hijos entre 3 y 4 generaciones, y hoy sabemos cómo se transmite esa maldición generacional. Se transmite a través de los genes, aunque suene herético. No, por favor, no me declaren herético. Pero desde mi punto de vista, las maldiciones generacionales se transmiten a través de los genes. Porque si no, miren, ¿qué sería? Un humo, algo que viene, un demonio, no sé, que pasa y actúa sobre el nuevo ser. No creo que sea así, ¿sí? Es sobre la genética. Gen pasa la información a la otra generación. Esto lo explica la genética. Darío, buenas. María Elena Jansen desde Chaco. Gri Asiat dice: pastor, ¿qué pasa cuando nos dicen en el profesorado que la Biblia no tiene fundamentos científicos? No es un libro de ciencias, Gri, pero no voy a buscar ciencia ahí, pero mucho conocimiento e información que tiene que ver a través de la observación, porque mira, los antiguos, a partir de la observación, ellos adquirían el conocimiento y hacían ciencia. Aristarco en el antiguo Egipto ya sabía que la tierra era redonda, por ejemplo, a base de experimentos y observación. Entonces, la Biblia es la palabra de Dios revelada y escrita a través de los escritores bíblicos que usaban su cerebro. Por supuesto, no es que Dios anulaba el cerebro de los escritores bíblicos y hacía una trepanación de cráneo y el Espíritu Santo, no, usó la conciencia, el entendimiento, la cultura de los escritores bíblicos y mucha información, porque esta es la que viene desde Dios, del Señor, el creador de todas las cosas. A los escritores bíblicos les dio información de cómo funciona el universo, la naturaleza, el ser humano. Entonces sí, hay explicaciones que nos da la Biblia que la ciencia no las está explicando, y te puedo asegurar que todavía, al menos yo, no descubrí nada que la ciencia contradiga a lo que la revelación bíblica nos dice. Rocío Villacorta, bueno, muy bien. Dice: se tienden a confundir las cosas. Silvia dice: muy interesante, pastor. Daniela Natalia Ayala dice: pastor, pienso que tanto medicamento en una persona lo hace dependiente de eso y no de Dios. Eso es una de las cuestiones, Daniela, que muchas veces hacen que el cristiano abandone la medicación. La medicación no trae dependencia, primero, ¿sí? No trae dependencia. Solamente las benzodiazepinas como el clonazepam, el plazolán, pueden traer alguna suerte de dependencia, pero vos pensás que lo da un médico. El que medica es un médico. Y entonces, ponele que vos vas a un gastroenterólogo y te dice que tenés gastritis. Y el gastroenterólogo te da Taural o Milanta, un antiácido, ¿no? Un omeprazol, ponele. Entonces el gastroenterólogo te da un omeprazol. El omeprazol
¿te va a volver dependiente? ¿La persona se va a volver dependiente del omeprazol? Lo va a necesitar, y si lo dio un médico va a entender que lo necesita la persona. Otra cosa es la automedicación. Entonces, de la misma manera en la medicación psiquiátrica, cuando nosotros medicamos un antidepresivo, un estabilizador del ánimo, un ansiolítico, un antipsicótico, sabemos por qué lo hacemos y estamos analizando que hay una patología, en este caso en el cerebro del individuo, y estamos pensando qué neurotransmisores, qué químicos, qué áreas del cerebro no están funcionando bien, ¿sí? ¿Dios puede sanar? Sí. ¿Dios puede hacer milagros de sanidad? Yo creo y estoy convencido que sí. Pero Daniela, si a una persona le diagnostican cáncer de pulmón, ¿no va a quimioterapia? ¿No va a radioterapia? ¿Le diríamos a esa persona con cáncer que si hace radioterapia o quimioterapia está desconfiando en Dios? ¿Se lo diríamos? Hay personas que se lo dicen, ¿no? Pero me parece que no es lo ideal. Entonces es lo mismo, en el campo de la psiquiatría es lo mismo, en el campo de la mente es lo mismo, porque la mente, como te decía, son millones y millones de neuronas y me estoy quedando sin batería. Y cuando nosotros medicamos, estamos medicando a las neuronas, el funcionamiento de las neuronas. Perdón, estoy poniendo ahí el cargador. Ahí. Así que no le tengan miedo en ese sentido, ¿sí? Dios no compite con la medicación ni la medicación compite con Dios, sino nadie tendría que tomar. Los que son hipertensivos, ¿por qué toman un antihipertensivo? ¿No confían en Dios? La hipertensión es producto de nerviosismo. Si yo tuviese la paz de Cristo, lleno del Espíritu Santo, no tendría que tomar un antihipertensivo, ¿sí? Pero algunas veces hay procesos que no puedo manejar. ¿Dios puede sanar mi hipertensión? Sí. Pero hay veces que no lo puedo manejar porque sigo siendo humano y mi sistema sale del equilibrio, y si Dios no lo hace, porque los milagros están en la soberanía de Dios. Dios puede hacer milagros o no, eso está dentro de su soberanía y su infinita voluntad. Y si no hace el milagro con mi hipertensión, ¿dejo de tomar el antihipertensivo? Entonces es lo mismo, ¿sí? Pero muy buena tu pregunta. Silvia, saludos de Tierra del Fuego. Gabriela Marino, qué importante que tener hombres de Dios como usted que nos ayuda a comprender. Gracias, Gabriela. Miriam, Chalva, Neuquén presente. Graciela desde Arroyito, Córdoba. Romina Marengo desde La Pampa. Susi, lo escucho y veo desde Los Polvorines. ¿Cómo estás? Viviana Delgado, Viviana desde Salta, General Mosconi. Cristina Claypole presente. Karen, hola, muy bueno desde Entre Ríos, Gualeguaychú. Alien Garro, buenas tardes de Villa Mercedes. Yanina, saludos de Charata, Chaco. Daniela de Trevelín. Epa, qué federal que es esto. Dani desde Reconquistas. Eduardo, ¿cómo estás? Bueno, Liliana dice, ¿qué bibliografía puede sugerirnos para empezar a informarnos más sobre las neurociencias? Bueno, a ver, te puedo recomendar el libro que yo escribí, que se denomina o se llama Neurociencias y Liderazgo según Dios. Escribí otro libro que es Batalla por la Mente, donde tomo la temática de la ideología de género en las neurociencias, en donde desarmo los argumentos de esta ideología desde las neurociencias, desde la filosofía, desde la sociología, desde la genética, desde la medicina. Es un libro que es un libro de ciencia, un libro de ciencias humanísticas, sociales y médicas, para destruir la argumentación de la ideología de género, ¿sí? Ese es el último libro que escribí, Batalla por la Mente. Y Neurociencias y Liderazgo justamente toma el tema de la interacción entre el Espíritu Santo y nuestro sistema mental. También escribí uno de Entender las adicciones, que son las adicciones de las neurociencias, y otro más de adicciones que también habla de la misma manera. Así que están a disposición los libros. Son libros cristianos, pero de ciencia. Tienen cristianismo y ciencia. Cari Solorza, desde 28 de noviembre, Santa Cruz. Tabita Vera, desde Cataluña. ¡Epa! ¡Qué lindo!
en Cataluña, España. Acá, Gabriela Marino, él tiene sus propios libros. A ver, le voy a decir a mi hija Carla que me acerque los libros. Carlita, no me acercan los libros, así les muestro. Acá tengo a mi hija que me ayuda. Lupita Padilla de Hernández está viendo el video. Gabriela Marino, compañeros, compartan esta charla a sus muros para llegar a las familias. Excelente doctor, dice Gabriela. Esther desde Lanús. Marina Alejandra Germondari, muy bien. Daniela, gracias Pastor. Jessica, ¿cómo estás? Ángel desde Pilar. Graciela, ¿puede repetir sus libros? Acá me los pasó mi hija. A ver si tenemos más luz. Bueno, este es Ciencia y Fe Unidas para vencer las drogas y el alcohol. Este libro es Entender las adicciones. Acá hay mucha ciencia, mucha medicina, muchas neurociencias para entender el cerebro del adicto. Muy completo para el tema de adicciones. Este libro es este libro es Neurociencias y Liderazgo según Dios. Miren aquí, yo justamente es esto lo que les vengo comentando, ¿no? La interacción de lo espiritual, la paloma representa al Espíritu Santo y el cerebro a nuestra mente. En algún lugar el Espíritu Santo debe de conectar con nuestra mente. En algún lugar lo sobrenatural, lo inmaterial, porque el Espíritu Santo no es materia, debe de conectar con la materia que son las neuronas, ¿sí? En algún lugar hay una unión entre lo inmaterial, que es el Espíritu Santo, y lo material, que son neuronas que dan forma a mi mente, y esto baja la información a mi cuerpo. Sí, este libro habla de eso. Y el último libro, que es un libro mucho más grande en páginas, es un libro, ya es un tratado, un libro para tenerlo en la biblioteca y tomarlo de referencia, es Batalla por la Mente, la ideología de género desde las neurociencias, es decir, acá ven este cerebro, ¿no?, con la bandera gay, el cerebro normal. La tesis del libro es que la pelea entre la ideología de género y los principios bíblicos, en este caso los valores, el terreno de batalla es la mente humana, y entonces en el libro, como les contaba, desarrollo desde las neurociencias, de tal manera que demuestro por qué la ideología de género es un intento de conquista psicosocial de la mente de los chicos, ¿sí? Este libro tiene física cuántica también, aquellos que les gusta. Hasta aún le puse física cuántica, porque hoy podemos explicar muchísimos procesos de la mente a través de la física cuántica. Dicho sea de paso, mañana en Acompañados, en el Vivo a la Noche, voy a hablar de física cuántica aplicadas a la mente, ¿sí? Así que si lo quieren ver, pueden deleitarse con esa cuestión. Ailén dice, ¿dónde se pueden conseguir el libro? Me interesa desde que lo vi en Canal Luz. Andrea Iglesias, ¿cómo estás? Gabriela Benítez, ¿la disforia de género es espiritual? Todo puede ser espiritual, ¿sí? Todo puede ser espiritual, todo puede tener un componente espiritual, pero no todo puede ser espiritual. Si es espiritual, ponele, ¿no? Ponele que pensemos, Gabriela, que hay un demonio de la disforia de género, ponele, ¿no? Hay un demonio de esto. Y bueno, ese demonio, ¿dónde va a impactar? Para que ese cerebro, el cerebro de ese joven, se enferme. ¿Por qué? Entonces ese demonio, pensá que el espíritu demoníaco no es materia, es inmaterial. El demonio no tiene átomos, no tiene núcleo subatómico, no tiene protones, no tiene neutrones, no tiene electrones. El demonio es un espíritu inmaterial. Ahora, mi mente es materia, mi mente tiene átomos, tiene núcleos subatómicos, tiene electrones, protones, es materia. Entonces, si es un demonio, en algún lugar, este demonio inmaterial debe de conectar con la materia que es mi cerebro, mis genes. Entonces, podemos decir, sí, ¿por qué no?,
que ese demonio con la disforia de género va a conectar con las neuronas de ese joven y va a producir problemas de homosexualidad u otros, si es que fuese o tenga un componente espiritual, ¿sí? Entonces, si es espiritual totalmente, sí o sí tiene que tocar los procesos mentales, porque la disforia de género va a ser cuestiones que tienen que ver con modificaciones en la estructuración de la neurona de esos chicos. Eso lo desarrollo mucho en el libro, justamente. ¿Qué cambios se producen a nivel neuroquímico, neuroanatómico, neurofisiológico en personas que tienen disforia de género? Ese es el libro. Entonces, en algún lugar lo inmaterial, lo espiritual, tiene que conectar con la mente y enfermar la mente. Valeria dice, bendiciones desde Anatuya, Santiago del Estero. Marcela Pérez, muy bien. Hola, usted dice que la esquizofrenia no tiene que ver con el diablo o demonio, pero puede ser algo espiritual que la persona tenga una duda. Justamente, Marcela, otra vez, ¿no? Nosotros sabemos que la esquizofrenia es una disminución de la dopamina, que es un neurotransmisor, fundamentalmente en las neuronas del lóbulo frontal. Yo le doy una medicación, un antipsicótico, que regula la dopamina en las neuronas del lóbulo frontal, y esa persona va a mejorar en su esquizofrenia. Entonces hay materia. Si yo le doy un antipsicótico, una medicación, y esa persona deja de alucinar y mejora su esquizofrenia, evidentemente hay procesos neuronales que están afectados. Otra vez, si hubiese un demonio, o tal vez lo hay, desconozco, pero si hay un demonio de esquizofrenia, en algún lugar tiene que impactar en las neuronas del lóbulo frontal y alterar la síntesis de dopamina en esas neuronas. Es decir, quien produce la esquizofrenia, los síntomas de la esquizofrenia, es la alteración de la dopamina. Que el demonio venga y actúe sobre las neuronas, produciendo alteraciones en ellas para alterar la producción de dopamina, puede ser, ¿ok? Pero no es que el demonio va a hacer la sintomatología. ¿Se entiende? ¿Se comprende esto? Bueno, muy bien. Yo sé que es difícil, ¿eh? Yo sé que es difícil. Fui formado en liberación, he estado en las carpas de Anacondia, en mi ejercicio pastoral he liberado demonios, ¿ok? Yo sé lo que están pensando y lo que están sintiendo, lo conozco, no, por eso lo comparto con ustedes, y la idea es que pensemos juntos, como siempre les digo, ¿no? Meditemos, pensemos, abramos la mente a nuevos campos, es muy importante. No es que es una cosa otra, inhabilita a la otra y entonces, no. Más equilibrados, más holísticos, más amplios en el pensamiento, ¿ok? Esa es la idea. Bueno. Cristian, excelente, voy a compartir. Eva Espinosa, está bien, de Eugenia. Doctor, ¿dónde consigo el libro de las adicciones? Bueno, si entran a mis redes sociales, en mi Facebook, mi Instagram, básicamente es Dr. Gabriel Floresiani, y también en el Instagram de la Escuela de Neurociencias Virtual o en el Facebook de la Escuela de Neurociencias Virtual. Ahí pueden comunicarse con Daniela y Daniela les envía los libros. Chino Espulián, ¿están disponibles sus libros en PDF? Todavía no, estamos trabajando para que estén online. Todavía no, Chino, estamos ahí en proceso. Liliana, ¿le escribimos a su página por los libros? Sí, escriban a la fanpage, a los Facebook. Es mi nombre, Gabriel Pedro Floresiani, Gabriel Floresiani, Dr. Gabriel Floresiani, ahí en las redes estoy así, o Escuela de Neurociencias Virtual. Y le enviamos el libro. Gabriela dice, soy Adrián Castelli desde el Facebook de mi esposa porque me bloquearon el Facebook, y me imagino. Gri, gracias pastor. Otra cosa. ¿Por qué es tan importante para la materia psicología del desarrollo del aprendizaje las teorías de Freud en, por ejemplo, pulsión, instinto y placer? Pensá que Freud vivió en el siglo XIX. Era neurólogo, médico, y murió en el año 20 del siglo XX. Entonces, Freud, a partir de la observación, dijo, acá hay algo más, acá hay un aparato psicológico. No tenía los medios diagnósticos que hoy tenemos. Entonces, la verdad que estableció una teoría, y esto es una observación, lo que él describe desde el psicoanálisis.
Qué pregunta, Esther. Qué pregunta. Esther Elvira Polstra. Qué buena pregunta, Esther, la tuya, ¿no? Buena y complicada tu pregunta. Miren lo que pregunta Esther. ¿La glándula pineal sería el lugar donde conecta el Espíritu Santo? Qué preguntita. ¿Vos qué estudiás? Porque esto ya es porque tenés conocimiento. La glándula pineal es una glándula que está en medio del cerebro, que conecta con el área emocional. Es una glándula que de chicos la tenemos abierta, que tiene que ver mucho con el aprendizaje, pero que se va cerrando en la edad adulta. Y la glándula pineal tendría la función muy espiritual, ¿sí? Es muy espiritual la glándula pineal, que conecta con el resto del cerebro y nos daría capacidades espirituales. Podría ser, Esther, Elvira, podría ser hipótesis total, pero interesante tu aporte. Viviana, muy buena la exposición, te estamos viendo desde el Bolsón Río Negro, muchas gracias. Marcela Pérez, Daisy, gracias por la información. Silvia Ocampo, presente desde Jujuy. Daisy, perdón, saludo de Trelew, docente del Reino, sí, gracias. Bien. Eva Espinosa, ¿el pánico es problema físico o espiritual? ¿Puede ser tratado? Bien. El pánico es producto de una disminución de la serotonina, Eva. El ataque de pánico es una exacerbación de una crisis de ansiedad y es producto de una disminución de la serotonina, un aumento de la adrenalina y adrenalina en el espacio sináptico. Entonces, es un proceso físico. Es porque las neuronas no están funcionando bien y no están produciendo serotonina, ¿ok? Que un demonio pueda traer información para que una persona tenga un ataque de pánico, y sí, pero otra vez te digo, tiene que hacer el demonio impactar en la neurona para que la neurona produzca menos serotonina, y eso va a producir el ataque de pánico. Bueno, ahí Daniela puso para libros, seminarios y cursos de la escuela virtual, ahí puso el link. Caro Prini, ¿dónde consigo los libros? Bueno, ahí está, fanpage, ahí Dani está poniendo, ahí va Dani. Liliana, súper interesante, gracias por las explicaciones. Silvia Ocampo, a ver, la homosexualidad se relaciona directamente, en la mayoría de los casos, con situaciones de abuso, y los libros dicen que hasta un 80%, te digo lo que dicen las estadísticas, los libros, habría que corroborarlo, han sido abusados sexualmente o físicamente o psicológicamente. Eso es lo que la bibliografía dice. Te cuento lo que dice, ¿no? Habría que estudiarlo bien, verlo bien. Bueno, bien, Marcela, gracias. Bueno, ahí está Dani. Vanessa, ¿hay capacitación? Sí, en la Escuela de Neurociencias Virtual justamente damos capacitación sobre estos temas, neurociencias. No es un instituto bíblico, no damos Biblia, damos información de esta clase. La idea es complementar la información que da la iglesia, la teología, los cursos bíblicos. Rocío Villacorta. Creo que trata del sujeto en su desarrollo psíquico y cómo reacciona desde la infancia. Es por eso que se lo toma Freud como disparador basándose en sus teorías, ya que este sostiene que el niño al principio es todo pulsión y demás. Sí, el niño, el cerebro conectado, básicamente es el cerebro instintivo, ¿sí? Esto es lo que estás comentando, se denomina neurodesarrollo de las neurociencias, de la medicina. El niño solamente tiene mielinizada el tronco encefálico, es la zona del cerebro instintivo. Después va avanzando la mielinización, que es una sustancia blanca, proteínas, que va revistiendo el axón y eso permite la conducción neuronal y eso va produciéndose a través de los años. Empieza en el cerebro instintivo, luego el cerebro emocional y luego llega al cerebro racional. Adri Raburru, quisiera saber si este video se puede volver a ver. Creo que sí, ¿no? Que queda grabado.
Sí, queda en la página y luego lo subiremos a YouTube. Bueno, muy bien. Creo que Daniela también lo está subiendo a las redes. Silvia dice, por favor repetir el contacto para la Escuela de Neurociencias. Muy bien. Sí, se los recomiendo. Muy bueno. Es información que nosotros manejamos en las cátedras de medicina, en los congresos médicos. Esa es la idea, llevar la ciencia, llevar la medicina, llevar las neurociencias a la iglesia. Queridos hermanos, que no nos pase lo que nos pasa siempre. Cuando dejamos de demonizar los avances científicos, pasaron 20 años y siempre estamos en la iglesia con información atrasada, 20 años atrás. La visión que Dios nos dio a Cecilia y a mí es que la iglesia esté informada de los últimos avances de la ciencia para que no sigamos con herramientas o armas antiguas, cuando hoy en día el mundo se maneja con información científica de primer nivel. Entonces, nuestro ministerio hoy está enfocado desde ese lugar, ¿sí? Somos difusores científicos, pero porque hemos trabajado en la pastoral y seguimos trabajando en la pastoral y seguimos ministrando al Señor y al Espíritu Santo. Trabajamos mucho en el liderazgo, en la formación del liderazgo evangélico. Pero algunas veces nos quedamos muy atrás por estos miedos, estos temores de que sea del diablo todo, de que va a socavar la fe. No, tenemos que abrir la mente y tenemos que subir la información y discernir, hermanos. Discernamos espiritualmente y mentalmente, pero no nos cerremos, no cometamos el mismo error de siempre, histórico que hemos cometido, de cerrarnos, y de tal manera que perdemos muchísima información que hoy es útil para la consejería, para la escuelita dominical, para la pastoral, para el liderazgo. Entonces, esto es un poco la visión, ¿no? Adri dice, Gabriela Marino, muchas gracias por responder. Elizabeth Flores, hola doctor, saludos de Franco y Quiroga y mío. Franco, bueno, Publicaciones Alianza, que ha publicado 2 de nuestros libros. Gracias por los saludos. Carolina, ¿cómo estás? Gabriela Marino, también nos pasa en todos los ambientes. Lamentablemente la iglesia no vio a la educación, la política, la ciencia como ambientes compatibles con la fe. Sí, hemos perdido mucho terreno en ello. Pero bueno, son nuevos tiempos, soplan nuevos tiempos y hay una generación que viene detrás nuestro que está ya, que saben mucho, Cuando yo voy a dar conferencias me gusta abrir un tiempo de preguntas y les digo que me hacen cada pregunta, que me doy cuenta que la gente está muy informada y que los jóvenes también, muy informados. Que no nos lo digan en las iglesias porque se callan por temor a ser reprimidos es una cosa, pero hoy en día los chicos, los jóvenes saben todo, Acosta Miri, y siguen trabajando todas las noches el doctor con su esposa, que es psiquiatra, después de las 23, en su página de Luciano González. Rocío Vilacorpa, deberíamos usar la ciencia y la psicología como herramientas, claro. Esther dice, ¿el vivo queda grabado? Sí, queda grabado. Bueno, no sé cómo estamos con el tiempo, me parece que ya estamos. Qué pregunta, Daniela, Qué buenas preguntas. No me la están haciendo fácil, Miren qué preguntitas. Dice Daniela, Natalia Ayala, pastor, ¿le pasó en algún momento de su carrera dudar de su fe? No, la verdad que no. Pero sí, Daniela, he tratado y sigo tratando de que mi fe tenga sustento, por supuesto espiritual, bíblico, pero también que mi fe pueda dar respuestas a muchísimas cosas que nosotros no tenemos respuestas. Por supuesto, no vamos a saber todo, no vamos a encontrar las respuestas de todo, vamos a seguir teniendo misterios, vamos a seguir no comprendiendo ningunos procesos, pero ya hace unos cuantos años atrás, Daniela, empecé un proceso de pensar, y en ningún momento dudé de mi fe ni de la revelación bíblica. Por eso te comentaba que aún en la Biblia comencé a encontrar muchísimas cuestiones que la ciencia estaba llegando como conclusión y no encontré nada que inhabilitase lo que la revelación de Dios nos viene enseñando.
Gabriela Marino, sí, también en YouTube. Daniela, buen allí. Bueno, muy bien, vamos despidiéndonos. Quedamos al servicio cuando deseen. Dice, pero me alegra escuchar que no dudó. No, pero sí me permití pensar, ¿sí? Me permití avanzar, Daniela. Ahora, ¿sabes qué? Estoy estudiando astrofísica, estoy estudiando física cuántica y estoy dedicándome a la astrofísica. ¿Qué te parece? ¿Sí? Pero porque ahí quiero entender, comprender, y Dios está en todo, te puedo asegurar que Dios está en todo. Esther Elvira Poelestra, muchas gracias. Cristina Martín, muy bueno todo, muchas gracias. Bueno, excelente, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes, estamos a disposición. Gabriela dice, muchas gracias doctor por su disposición y tiempo para bendecir a los docentes y familias. Adrián Gabriela Castelli, gracias Adrián por la invitación. Nicolás, bueno, saludos también. Bueno, un saludo grande, sigo con la jornada de atención a los pacientes, así que un saludo, quedamos en contacto, Dios les bendiga, muchas gracias.